La radio Cimarrona, la radio que te acompaña. Seguimos tratando este tema de la niña Séfora Jose, que apareció muerta en Santiago. Y ahora vamos a conversar con Esther Hernández Medina, Foro Feminista Magali Pineda, para que nos oriente, para que nos ofrezca un poquito de luz sobre este tema. Muy buenos días, Esther. Muy buenos días, José Luis. Muchísimas gracias por tenernos aquí en tu programa. Esther Hernández Medina, por el Foro Feminista Magali Pineda. Mira, José Luis, como tú comentabas hace un momento, y gracias también por leer parte de nuestro manifiesto, nosotras en el Foro Feminista Magali Pineda, pero también otras organizaciones, me imagino que viste el Centro de Estudio de Género de INTEC, también se manifestó en este sentido, varios grupos se han manifestado en este sentido. Estamos muy preocupadas porque este caso terrible que pasó con Séfora, como tú muy bien decías hace un momento, no es simplemente un caso individual, no es el caso de la irresponsabilidad del colegio, que obviamente hay un alto nivel de negligencia y de responsabilidad, porque lo que ocurrió, que obviamente tenemos que esperar los resultados de la investigación, pero lo que ocurrió, la muerte de Séfora, es el resultado de toda una cadena de abusos que sufrió esa niña. O sea, el racismo, el antihaitianismo, el bullying constante. O sea, su madre, lo que cuentan los medios de comunicación, es que la niña, a pesar de ser una de las mejores o la mejor del colegio, llegaba todos los días llorando por ese nivel de abuso. Entonces, nosotras lo que planteamos en el manifiesto, y lo planteamos también en el manifiesto del 25 de noviembre, lo leímos en la manifestación del domingo pasado precisamente, es que hay que hacer realmente una investigación con todas las de la ley, pero además lo que tú decías hace un momento, ver realmente las causas de este nivel de antihaitianismo y este nivel de racismo. Entonces, por eso tiene que involucrarse el gobierno dominicano, no solamente la fiscalía. Saludamos obviamente que la procuradora haya intervenido y se haya disculpado con la madre, pero esto lo que evidencia es un problema mucho más de fondo, que es lo que planteamos con el manifiesto. Esto manifiesta, valga la redundancia, refleja el racismo y el antihaitianismo que están arraigados lamentablemente en la cultura dominicana, porque hay toda una narrativa de los grupos que tú mencionabas, de los grupos ultraconservadores, distorsionando la historia, y por eso me gustó que Edwin Parazón se refirió también a ese tema, porque ha habido toda una historia de colaboración entre Haití y República Dominicana, y siempre vamos a necesitar tener esa historia de colaboración. Pero hay sectores que insisten en distorsionar esa historia, hay sectores que insisten en utilizar a la comunidad haitiana y a la comunidad dominicana de origen haitiano, que es dominicana y fue desnacionalizada en el 2013, y eso todavía no lo hemos resuelto, como chivos expiatorios, ¿entiendes? Entonces, ese racismo, ese antihaitianismo, esos niveles de abuso se han normalizado en este gobierno especialmente con las medidas, especialmente las deportaciones masivas, que mucha gente hemos dicho, tanto en los medios de comunicación, yo lo he dicho varias veces en mi columna en Acento, lo ha planteado el colectivo Migración y Derechos Humanos, se ha planteado desde la academia, lo han planteado muchísimos sectores, que no es la forma de manejar el tema migratorio, porque las deportaciones masivas, por definición, y eso lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en diferentes países, se violan los derechos humanos precisamente porque son masivas. Uh-huh. Entonces, esa narrativa que siempre ha sido de los grupos ultraconservadores, sorprendentemente, este gobierno, en vez de, como tú decías ahorita, en vez de ponerle un pare, en vez de
reforzar el Estado de Derecho en vez de tener un discurso de derechos humanos, lo que hace es que lo deja pasar. Y entonces, por eso es que se han envalentonado estos grupos paramilitares y estos grupos ultraconservadores, y la población, incluyendo los 3 niños que se dice que estuvieron involucrados, como decimos en el manifiesto. Hay varias versiones ahora, y tú las has visto y las ha visto la gente que nos escucha, de que realmente hubo intencionalidad. Eso todavía no lo sabemos, hay que completar la investigación, pero eso es sumamente grave. Si efectivamente fue así, eso es sumamente grave, porque eso es, vuelvo y repito, y lo planteamos en el manifiesto, un indicador de lo mucho que ha avanzado, no solamente este discurso, sino estas acciones. Hace unos días, por ejemplo, se publicó un estudio sobre los discursos de odio en las redes sociales en el país, y una de las conclusiones del estudio es precisamente lo que estamos conversando, que las redes sociales se convierten en un magnificador, tú sabes, en una lupa que aumenta mucho más. Claro, también hace creer que tiene mucho más poder del que tienen este discurso antihaitiano, este discurso racista, pero lamentablemente ese discurso se convierte en acciones. Muchas de las personas, especialmente mujeres activistas que defienden los derechos humanos de la población haitiana, y especialmente de las mujeres haitianas embarazadas, que están siendo tratadas de una forma absolutamente inhumana, y estamos cansadas y cansados de decirlo muchos sectores de la sociedad, están siendo atacadas también. Y eso ocurre en la vida real, no solamente en las redes sociales. Entonces, les invitamos a ver el manifiesto completo. Ha sido publicado por varios medios de comunicación. Nuevamente te agradecemos que hayas leído una parte, pero eso es básicamente lo que estamos planteando, lo que tú decías ahorita. No es un tema individual, no es un tema de un colegio, ya de por sí eso es gravísimo, que un colegio se permita ese nivel de negligencia y dejar pasar ese nivel de abuso y de racismo y de antihaitianismo, pero es mucho más profundo de ahí. Son indicadores, son datos de lo que está pasando en el país. Uh-huh. Ayúdanos a quizás a entender o comprender o reflexionemos. Me gustaría tu reflexión sobre la resistencia que existe en determinados sectores de la sociedad dominicana a promover la educación multicultural en el país, y por el contrario nos seguimos esos sectores siguen empeñados en no querer abordar toda la parte de la identidad dominicana. Sí, eso es parte del problema, Lo que pasa es que justamente esos sectores, especialmente los sectores ultraconservadores y antihaitianos de nuestro país, saben el poder inmenso que tiene la educación. Entonces se resisten no solamente a una educación multicultural, se resisten también, que están muy conectadas, a una educación con perspectiva de género para la igualdad, que pensábamos, porque incluso representantes de esos sectores firmaron el pacto educativo en el que se planteaba el tema, que era un tema que ya estaba resuelto, en el que estamos de acuerdo todo el mundo, y tú sabes lo que pasó con la orden departamental del Ministerio de Educación. Uh-huh. Entonces, para ponerte un ejemplo, en mi columna de acento yo en un momento planteé que como país nos conviene aprender sobre la historia de Haití, y aprender sobre la cultura haitiana, y aprender sobre nuestros vecinos y vecinas, porque nunca van a dejar de ser nuestros vecinos y vecinas, y además porque esa historia, como decía Edwin Parazón hace unos momentos, ha beneficiado a la República Dominicana de la misma manera que República Dominicana ha beneficiado a Haití. Pero esa relación de colaboración siempre se esconde y se distorsiona, ¿entiendes? O sea, hasta Duarte colaboró, y digo hasta Duarte porque los sectores ultraconservadores tienen una visión de Duarte muy estrecha, que utilizan en su discurso anti-haitiana. Duarte colaboró con los antiboyeristas en Haití, ¿entiendes? Entonces toda esa historia se esconde
y se quiere presentar la identidad dominicana como una identidad monolítica, como una identidad casi blanca, que no tiene ningún sentido, o sea, y para eso no hay que ser cientista social, solamente hay que salir a la calle y vernos. Sí, así es. ¿Tú me entiendes? Pero entonces, o sea, este es un país en el que deberíamos estar aprendiendo sobre Haití aprendiendo sobre República Dominicana, de la misma forma que los haitianos y las haitianas que vienen aquí y que aportan tanto a nuestra economía, que lo queremos esconder, pero que aportan muchísimo en la construcción, en la agricultura, en el comercio, aprenden español, deberíamos estar aprendiendo creol, es nuestro país vecino, ¿entiendes? Entonces, esa educación multicultural que tú planteas es fundamental para, no solamente para mejorar la relación con Haití, que ya de por sí es súper importante, sino para nosotros y nosotras como nación y como país. Porque seguimos con esta visión y hay varias personas, bueno, que tú conoces que hablan muchísimo del tema, Quisqueya Lora, Annie Lafontaine, April Mays, muchas de las personas que han estudiado este tema, para no hablar, por supuesto, de la gente de mucho más tiempo, como de Roberto Tejada, que han planteado esto por mucho tiempo. Tenemos que enseñar la historia como realmente ocurrió y tenemos que asumirnos racialmente, no racionalmente, sí, aunque racionalmente también, racialmente y culturalmente como el pueblo que somos un pueblo afrodescendiente. O sea, que hay mezcla, sí, claro que hubo mezcla, porque hubo mezcla entre los conquistadores españoles que vinieron y no mezcla voluntaria, o sea, mucho de eso fue violencia, mucho de eso fue violación, mucho de eso fue abusando y haciendo daño de las poblaciones que encontraron aquí, las poblaciones indígenas y por supuesto de las poblaciones africanas, las personas africanas que trajeron esclavizadas contra su voluntad. Entonces, obviamente que hubo mezcla, eso es cierto, pero esa mezcla da lugar, y eso está estudiado incluso con estudios de ADN, no sé si te recuerdas el estudio famoso que hizo público hace unos años Bernardo Vega, significa que somos población afrodescendiente, somos una población, sí es cierto, mezclada, pero en la que el componente negro es muy importante. Y vuelvo y repito, para eso no hay que estar en las ciencias sociales, para eso solo hay que salir a la calle y eso ver cómo hablamos y cómo movemos y cómo bailamos y tú me entiendes, y las palabras que utilizamos. Entonces es un nivel de negación que lamentablemente nos hace más daño que bien y mucha gente no se da cuenta. Mucha gente se deja manipular por ese discurso patriotero, porque patriotista no es, patriótico realmente no es un discurso patriotero, es un discurso basado en mentiras, es un discurso basado en la distorsión de la historia y de la realidad que tenemos actualmente. Esther, finalmente, ¿cuáles lecciones nos deja este caso de la niña Séfora en Santiago y que podamos aprender para que no vuelva a repetirse? Mira, la primera lección es que las autoridades, sea este gobierno, sea el gobierno que sea, tienen que tomarse en serio su compromiso, y es un compromiso legal, de mantener y reforzar el Estado de Derecho. Y eso incluye reforzar y apoyar los derechos humanos, los derechos de las personas. La gente, mucha gente piensa que derechos humanos significa algo abstracto que está en las leyes, que está en las convenciones internacionales. Sí, está en todos esos instrumentos. Pero derechos humanos simplemente significa tratar a las personas como personas. Entonces, cuando pasa un caso tan horrible como este, que una niña, porque recordemos, es una niña, porque la gente, hay gente que le gusta utilizar el gentilicio, la descripción de haitiano o haitiana como un insulto, que no lo es. No importa que sea haitiana, dominicana de origen haitiano, brasileña, china, no importa de dónde sea.
la niña o la persona. Es una niña y es un ser humano. Entonces, derechos humanos significa tratar a las personas como personas, tratar a la gente como gente. Eso es lo que significa. Y el pueblo dominicano es excelente haciendo eso. Lo que pasa es que hay que desmontar este discurso de que ser dominicano, ser dominicana es lo contrario de ser haitiano o ser haitiana, y que ser una persona haitiana es un problema. Entonces, eso es lo primero, que las autoridades realmente entiendan y asuman. Hay personas dentro del gobierno que lo hacen, pero el gobierno en general y las autoridades de diferentes gobiernos en general tienen muchas limitaciones en hacerlo, y como te decía ahorita, este gobierno ha incrementado o ha ayudado a incrementar ese discurso racista y ese discurso anti-haitiano con sus acciones, especialmente con las deportaciones masivas. Eso es lo primero. Lo segundo es que eso significa, y vuelvo y repito, ahí saludamos la intervención de la Procuradora General de la República, de Jenny Berenice, significa tratar a todas las personas, vuelvo y repito, eso no tiene que ver con nacionalidad, no tiene que ver con color de la piel, no tiene que ver con género, con respeto y con dignidad. O sea, es indignante que esa madre haya tenido que pasar prácticamente 2 semanas sin poder ni siquiera tener información de lo que ha pasado con su hija, sin siquiera recibir información, sin siquiera ser recibida por la Fiscalía de Santiago. Entonces, eso nos habla del nivel de racismo y de antihaitianismo y de maltrato a las personas que está integrado en el propio aparato estatal. Entonces, qué bueno que Jenny Berenice haya resuelto ese problema y se haya disculpado con la madre, pero que eso nunca debió haber pasado. Eso es lo importante que tenemos que recordar. Entonces, yo creo que esas son 2 de las lecciones. Y la tercera lección es que hay que apoyar, en vez de atacar a los movimientos sociales y a los grupos y a las activistas y los activistas que defendemos derechos humanos, como está ocurriendo especialmente en los últimos años, incluyendo ataques que han implicado violencia física, como pasó, tú te recuerdas, uno de los primeros ataques que hizo este grupo paramilitar fue en la manifestación que se hizo un 12 de octubre en el Parque Colón, pero así ha habido múltiples ataques, incluso ya están yendo, como se sienten envalentonados porque el gobierno no les prohíbe nada, al contrario, se han hasta reunido con la Dirección General de Migración, lo que hace es que toman más y más espacio, y ahora están incluso yendo a las manifestaciones de los movimientos sociales progresistas para atacar a las personas. Entonces, lo que hay es que apoyar a la gente que estamos haciendo este tipo de labor, ¿entiendes? Y no lo vamos a dejar de hacer, no importa el nivel de resistencia que haya, pero pone a la gente, y ahí vuelvo y repito y les invito a revisar ese informe que les mencionaba de los discursos de odio y cómo han aumentado en redes sociales y cómo ese aumento en redes sociales se convierte en violencia en la vida real, porque nos describe muy bien lo que está pasando. Entonces, esas son por lo menos 3 de las lecciones. Yo creo que salen muchísimas más, pero por lo menos 3 de las lecciones que creo que tenemos que ponernos como nación y como país para que no vuelvan a ocurrir este tipo de tragedias y este tipo de abusos que están pasando en nuestro país. Muchas gracias a Esther Hernández Medina por esta reflexión que nos hace sobre este caso de Santiago de la niña Séfora, y también ese dolor que está sintiendo esa madre, esa mujer que ha tenido que pasar semanas y que todavía hoy, sábado 6 de diciembre, no tiene información de qué ocurrió con su hija. Simplemente sabe que está muerta, pero no hay una información oficial de qué ocurrió ahí. Te damos muchas gracias porque nos ofrece luz sobre este caso,
y ojalá no tengamos que conversar contigo sobre otra muerte de ningún niño, de ninguna niña, ni de nadie, y que esas lecciones que tú señalas, ojalá el Estado dominicano pueda ponerla en práctica para ver si de buenas a primeras o a corto, mediano o largo plazo se comienza quizás a tener en la educación dominicana, en la educación multicultural, y que entendamos que este es un pueblo que surgió de la mezcla, ¿verdad? Y que predomina, claro. Y hay que señalar lo que predomina, el negro acá, y que si hay gente que no lo ve, pues que vaya detrás de sus oídos y lo busque por ahí. De todos modos, yo creo que ha sido muy importante tu intervención, Esther, y te lo agradecemos mucho. Finalmente te puedo despedir. Claro, muchísimas gracias a ti, José Luis. Y sí, espero que el gobierno dominicano tome nota, tanto estas autoridades como todas las autoridades que hemos tenido y las autoridades por venir. Necesitamos realmente abordar este problema del racismo y del antihaitianismo y de la discriminación y los abusos que genera a diferentes niveles. Los grupos antirracistas tienen años diciéndolo, han hecho una labor muy valiente, súper importante, y como sociedad les seguimos dando la espalda en vez de apoyar esa labor. Eso es lo que tenemos que estar haciendo todo el mundo. Entonces y es lo que estamos intentando hacer desde el Foro Feminista Magali Pineda y desde otros grupos de la sociedad civil y del movimiento feminista y los diferentes movimientos sociales progresistas. Así que te agradecemos muchísimo, José Luis, por darnos este espacio para esta reflexión. Un gran vivir para ti, Esther, y que pases feliz resto del día. Y muchas gracias por tu intervención. Sí, cómo no, igual para ti.